las cosas one of the things que debemos reedificar that we need to rebuild es el altar de Dios is the altar of God en nuestro corazón. in our heart. La semana pasada Last week, le traje el mensaje de Elías I brought the message about Elijah cuando él se presentó delante de Acab, when he presented himself in front of el Ahab, rey, ¿no es cierto? the king. Y ellos tenían dioses paganos And they had pagan y los gods profetas de Baal and the prophets of Baal, y estaba Jezabel. and there was Jezebel. Entonces tenemos que tomar algo en cuenta. So we have to take something into account. Cuando Elías vino a esto, When Elijah came to this, era porque el pueblo de Israel it was because the people of estaba Israel dividido. was divided. Había una división. There was division. Había una lucha There was a struggle entre adorar a los Baales, between worshiping the Baals, dioses ajenos, strange y gods, adorar a Jehová Dios. and worship the Lord of the hosts. Escuche esto. Listen to this. Elías Elijah se pone muy bravo gets very angry porque él conocía a Dios. because he knew God. Él sabía quién era Jehová. He knew who Jehovah was. Entonces Elías So Elijah se presenta delante de este rey presents himself in front of this king, y manda un desafío and he sends a challenge. en el libro de Reyes, Primera de Reyes, In the book of First of Kings, 18:30-36. 18:30-36. Y el desafío es: And the challenge is, el Dios que mande primero el fuego, the God that will send a fire first, ese será el verdadero Dios. that will be the real God. Los dioses de Baal The gods of o los Baal, profetas de Baal, the prophets of Baal, nos dice la Biblia, the Bible says, hicieron todo su rito, they did all the rites, todo su griterío all of the shouting around, y nada pasó. and nothing happened. Elías dijo esto: Elijah said this, el Dios que manda el fuego, the God that will send a fire, él será el verdadero Dios. he will be the truthful God, Y el fuego será la señal and the fire will be the sign de que él es el verdadero Dios. that he is the real God. Entonces recuerde algo más. So now remember something else. Israel estaba en una sequía Israel was going through a drought de alrededor de 3 años y más. of around 3 years or more. Entonces Elías, So Elijah, en este desafío, in this challenge, manda a buscar a todo el pueblo he sends looking for all the y people todos los profetas de Baal. and all the prophets of Baal. Tenía que descender el fuego Fire had to descend sobre el altar. upon the altar. Escuche esto: Listen to this. para que tu vida esté encendida, For your life to be light up, tiene que haber fuego en el altar. there has to be fire in the altar. Cuando la vida de alguien When someone's life está encendida, it's lit, hay fuego, there is fire, muchas cosas many van a things ocurrir en esa persona. will happen in that person. Entonces, para que me entiendan, So for you to understand, una de las cosas que hace Elías one of the things that Elijah es did restaurar el altar. is to restore the El altar. altar había sido botado, The altar has been damaged. Jezabel lo había sacado. Jezebel has destroyed it. Entonces Elías restaura el altar. So Elijah restores the Era un altar. altar físico, It was a physical se altar. restauró con piedras. It was restored with Hoy día el stones. altar somos nosotros, Today the altar is us. en nuestro corazón. It's our heart. Entonces, So, escuche esto: listen to this. tenemos que restaurar el altar We have to restore the altar para entrar en esta nueva era, to enter into this new para era, volver a esta nueva normalidad. to go back into this new En estos normality. 21 días In these 21 days o 2 semanas que nos quedan, or 2 weeks that we have left, tenemos que volvernos a Dios we have to return to God con mayor fuerza. with greater strength. Tenemos que restaurar el altar. We have to restore the altar. Usted no puede orar por alguien You cannot pray for someone si su altar no está restaurado. if your altar is not restored. No podemos demostrar a la sociedad We cannot demonstrate to society un Dios vivo a living God si no está restaurado el altar. if the altar is not restored. Escuche y Listen anote. and write this down. No podemos salir de esta crisis We cannot come out of this crisis si el altar está arruinado. if the altar is in ruins. Anótelo. Write it down. Para que usted salga de esta crisis, For you to come out of this crisis, su altar tiene que estar restaurado. your altar has to be restored. Para que Dios descienda, For God to
descend, el altar tiene que estar restaurado. the altar must be restored. Recuerde esto, Remember this. esta nueva era This new era, nos está anunciando la venida de Jesús, it's announcing the coming of Jesus. pero también nos está anunciando But it's also announcing el avivamiento más grande, the greatest la revival, cosecha más grande de alma. the greatest harvest of souls. Para que eso ocurra, For that to el happen, altar tiene que estar restaurado. the altar must be restored. Entonces el profeta So the prophet Elías Elijah nos enseña teaches us que hay que restaurar el altar. that we must restore the altar. El altar The altar en la casa, in the house, la cabeza, the head, el sacerdote, the priest, el padre, the father, el que está de cabeza, the one that is put on as a tiene que head, restaurar el altar. has to restore the altar. Escuche esto, Listen to this anote esto. and write it down. Cuando tu altar está restaurado, When your altar is restored, el altar restaurado the restored altar te ayuda helps you a sostener tu bendición. to sustain your blessing. Lo repito y anótelo. I'll repeat it and write it down. Cuando el altar está restaurado, When the altar is restored, se lo digo así, and I said it like this, un altar restaurado a restored altar ayuda a sostener helps sustaining la bendición de Dios sobre tu vida. the blessing of God upon your life. ¿Qué quiere decir esto? What does it mean? Que cuando tu altar está restaurado, That when your altar is restored, la liberación que Dios hizo contigo the deliverance that God did upon se you sostiene y se mantiene. will be sustained and kept. Cuando tu altar está restaurado, When your altar is la restored, sanidad que Dios hizo en tu cuerpo the healing that God provoked se upon your body mantiene y se sostiene. will be sustained and kept. Cuando el altar está restaurado, When the altar is tu restored, trabajo no lo pierdes, you won't lose your job. se mantiene y se You will sostiene. be sustained and Tu kept. negocio se mantiene y se sostiene. Your business will be sustained and kept. Donde hay un altar restaurado, Where there is a restored altar, todo está sustentado. everything is sustained. Escuche esto. Now listen to this. No he conocido nunca a nadie I have never met someone que no tenga un altar restaurado that doesn't have a restored altar sostener su bendición. sustaining his or her blessing. Cuando usted deja de orar, When you stop praying, cuando usted deja de ayunar, when you stop fasting, cuando usted deja de sostener ese altar, when you stop sustaining that altar, entonces usted volverá atrás. then you will go back. ¿Por qué razón hay gente What is the reason that there are que people en medio de esta pandemia that in the middle of this pandemic está tirando la they toalla, are throwing the towel, está perdiendo la fe? they are losing faith Porque no restauraron el altar, because they didn't restore the no altar. buscaron la presencia de Dios. They didn't seek the presence of En el God. versículo 38 In verse 38 de Primera de Reyes, of First of Kings, escuche esto, listen to this. de Primera de Reyes 18, First Kings 18, Elías Elijah, habla del altar he speaks about the y altar prepara el altar. and he prepares the altar. ¿Cuál era el problema? What was the problem? El pueblo no tenía una relación con Jehová. That people were not in relationship with the Habían Lord. recibido los dioses o de los dioses de Baal. They received the gods of Baal. Quiere decir It means que ellos no tenían una relación con Dios. that they didn't have a relationship with God. Estaban alejados de Dios. They were far away from God. Algunos de ellos Some of them estaban en dos tierras. were in two lands. Un poquito para Jehová Dios, A little bit for the Lord un poquito para Baal, and a little bit for Baal. un poquito para Dios, A little bit for the un God poquito para el mundo, and a little bit for the un world. poquito para Dios, A little bit for God etcétera. and etc. ¿Alguien me está entendiendo? Does someone understand Diga this? amén. Say amen. Entonces Elías So Elijah dijo hay que restaurar el altar said we must restore the para que altar caiga el fuego. for the fire to descend. Este fuego This fire va a consumir. will consume. Yo creo que en estos días And I believe that during these days que nos quedan that we have left, hay un fuego que va a caer. there is a fire that will fall down. Apóstol, pastor, Apostle, pero pastor, hemos tenido fuego estos días. but we have had fire during these days. Pentecostés cayó un fuego, Pentecost fell Claro que fire. sí. Of course, yes. pero Dios va a mandar un nuevo fuego. But God will send you fire. Este fuego This fire va a consumir en nosotros will consume within us todo lo que quede del mundo. everything that is left from Para the world volver al mundo, to return to the world. recuerde que estamos en cuarentena. Remember that we are in a quarantine. Recuerde que estamos en la cueva. Remember that we are in a cave. Para salir y volver, To go out and come back, tiene que quemarse something has to be todo burnt. lo que es del mundo. Everything that belongs to the Tenemos world. que morir al mundo. We have to die to ¿Hay the alguien world. que me diga amén? Is someone who can say amen? Va a venir un fuego en estos A días. fire will come during
these que va a days consumir that will lo consume que no es de Dios en nosotros. what doesn't belong to Para God que within ese us. fuego venga, For that fire to come, tenemos que restaurar el altar. we have to restore the altar. Escuche esto. Listen to this. Cuando hay un altar When there is an que ha sido altar restaurado, that has been restored, sobre ese altar upon that altar, caerá el fuego. the fire will fall Si down. usted restaura su altar, If you restore your altar, vendrá el trabajo. the job will Si come. usted restaura el altar, If you restore the vendrá la altar, sanidad de tu cáncer. the healing of your cancer Si will usted come. restaura tu altar, If you restore your algo altar, tiene que ocurrir. something La has to pobreza happen. se tiene que ir. Poverty has to go. Cuando cayó el fuego, When the fire fell down, dice la Biblia, the Bible says que el agua se consumió. that the water was consumed. Y en el versículo 39 And in verse 39, nos habla y dice it talks and it que says todos se postraron that everyone y todos prostrated dijeron, and everyone said, Jehová es Dios, the Lord is God. Jehová es Dios. The Lord is El God. altar se restauró. The altar was restored. Elías lo primero que hace, The first thing that Elijah did, hace un desafío. he made a challenge. Él sabe que Dios le va a responder. He knows that God would answer him. Restaura el altar. He restores the Yo altar. sé que yo sé, I know that I que know sé que yo sé that I know that I know que Dios te va a responder. that God will respond Que to Dios you. te va a responder. That God would answer Pero to ¿qué you. debes hacer? But what should you do? Restaura el altar. You should restore your Tenemos que altar. restaurar el We altar. must restore the altar. Fíjese esto. Notice this. Yo creo que en ese grupo de hombres y mujeres I believe that in that group of men and del women, pueblo que se había apartado de Dios, of the people that were separated from God, habían algunos que estaban queriendo volver there were some of them that wanted to come back, y otros que fueron de mirones. and some others were just as spectators. Pero escuche esto. But listen to this. Cuando vino el fuego, When the fire came, cuando Elías restauró el altar, when Elijah restored the altar, aquellos que estaban dudando, those who were doubting, aquellos que no estaban involucrados, those who were not involved, dijeron Jehová es Dios. they said, the Lord is El God. testimonio del altar restaurado tuyo The testimony of the restored va a altar traer tu familia. will bring your family. El testimonio de lo que Dios va a hacer The testimony of what cuando God is going to descienda el do. fuego sobre tu vida. When fire descends Va upon a your life, traer a tus amigos, you will bring your friends. va a traer a otras personas. You will bring other people. Alguien me dice amén Can someone say amen? y ellos dirán And they will say, Jehová es Dios. the Lord is Ese es el God. movimiento del avivamiento. That is the movement of revival. Ese es el movimiento de la gloria de Dios. That is the movement of the glory of Cuando God. vuelvas a trabajar, When you go back to your work, cuando vuelvas a esta nueva normalidad when you come back to this new y tú normality, empieces a decir, and you start mi saying, despensa nunca estuvo vacía. my pantry was never El gas empty. me ha durado 4 meses. I have had gas for 4 A mi months. lado, a mi izquierda, a mi derecha, gente se enfermó. To my right, to my left, people got Y sick. yo me he mantenido sano. And I've kept healed. Tu altar está restaurado. Your altar is La restored. gente dirá, People will say, Jehová es Dios. Lord is God. Jehová es Dios. The Lord is Ese es el God. movimiento That is the movement para este for avivamiento. this revival. Alguien me dice amén. Can someone say amen? Entonces anote esto. So write this down. Número 1. Number 1, La voluntad de Dios the will of God es que todo creyente is that every believer edifique un altar. edifies an altar. La voluntad de Dios The will of God es que todo creyente is that every believer edifique un altar. builds an altar. Número 2. And number 2, Usted no puede depender you cannot depend del on altar de otro. the altar of someone Usted else. tiene que levantar You must rise up su propio altar. your own altar. Usted no puede depender You cannot de depend la oración de otro. on the prayer of Tú someone tienes que else. tener tu propia adoración. You must have your own worship. ¿Qué es un altar? What is an altar? Anote. Write it down. ¿Qué es un altar? What's an altar? Es donde Dios y el hombre It is where God and se man unen. join together. ¿Aló? Hello? ¿Qué es un altar? What is an altar? Es el lugar It is the place donde Dios se une al hombre. where the man and God Donde el join. hombre se une a Dios. When the man and God join. Hombre o mujer, Man or woman. joven, niño o anciano. Young, old person, and Si kids. usted cada mañana, If you every lo morning, primero que está en su vida the first thing that is in your life, es su auto, it's your car, usted se unió a su auto. you bound to your Su car. trabajo, Your work, usted se unió a su trabajo. you bound it to your work. Es lo mismo que decir, It is the same thing usted se ató a eso. that you were bounded to that thing. Pero si usted cada mañana But if you every se morning levanta
you get up y busca la presencia de Dios, and you seek the presence of usted God, se ata a Dios, you are bounded to usted se God. junta a Dios, You join to God. usted se hace uno a Dios. You become one with God. Entonces, So, ¿qué es el altar? what is the altar? El altar The altar es el lugar donde Dios y el hombre is a place where God and se man hacen uno. become one. Entonces, So, anote, write it down. número uno, Number one, un altar an altar es donde viene una relación de Dios con nosotros. is where our relationship comes with God and us. Anote, Write it down. el altar The altar, es el lugar donde viene la relación con Dios con nosotros. it is a place where the relationship with God comes to us. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que hay un hombre que dijo, that there is a man who said, qué terrible es estar en este lugar. how terrible it is to be in this place. Jacob Jacob dijo, said, qué terrible es estar en este lugar. how terrible it is to be in this place. No me di cuenta I didn't realize que aquí estaba Dios. that here was God. Él no había caído en cuenta He didn't realize que la presencia de Dios estaba ahí. that the presence of God was in that Él place. tenía un altar He had an altar y la presencia de Dios vino. and the presence of God came. Entonces, So, en el altar in the altar, es donde Dios se hace presente. it's where God manifests. Se lo digo de esta manera. I put it like this. Cuando usted restaura su altar When you restore your y usted altar tiene una relación con Dios, and you have a relationship with God, escuche y anote. listen to this and write it down. Escuche y anote. Listen to this and write it down. Usted se da cuenta You realize que Dios es real. that God is real. Cuando usted tiene un altar restaurado, When you have a restored altar, usted se dará cuenta you will realize que su Dios es real. that your God is real. Y usted hará la transición And you will make the de transition vivir en religión to live in religion a comenzar a vivir en relación. to start living in a Ahí relationship. donde usted se da cuenta There is where you realize que Dios es real. that God is real. Ahí Dios se siente. There God can be Ahí Dios felt. se palpa. There you can touch Ahí God. Dios se oye. There you can hear God. En el altar In the altar, Dios se deja sentir. God let himself be Él felt. está a su lado. He's next to you. Es ahí donde dice usted, That is where you say, todo lo puedo I can do en everything. Cristo que me In fortalece. Christ that strengthens me. En el altar In the es altar, donde usted dice, it's where you say, puede venir otra crisis, another crisis may puede come. venir otra pandemia, Another pandemic may puede come. venir otro terremoto, Another earthquake may pero come. yo sé que sé But I know that I know que yo sé that I know que Jehová Dios that the Lord me protege. protects me. No importa la crisis. It doesn't matter the crisis. Escuche esto. Listen to this. Algo más y anote. Something else and write it down. En el altar In the altar, restaurado in the restored es donde altar, usted se santifica. it's where you are sanctified. Ahí es donde viene santidad. There where comes sanctified. Mateo 23:19 Matthew 23:19 dice esto. says this. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Leo de nuevo. I'll read it again. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que se santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. ¿Qué es lo que es él? What El is altar. it? That's the altar. El altar The altar no solo es donde Dios se junta, is not only where God sino bounds, que donde Dios nos santifica. but where God sanctifies us. En el altar, In the altar, Dios santifica tus pensamientos. God sanctifies your thoughts. En el altar, Dios purifica tus ojos. In the altar, God purifies your En eyes. el altar, tu cuerpo es santificado. In the altar, your body is Se lo sanctified. digo de otra I manera. put it in other words. En el altar In the altar, es donde usted dice, it's where you say, yo estoy I am para el uso exclusivo for the exclusive del use Espíritu Santo de Dios. of the Holy Spirit of God. En el altar In the altar, desciende un temor reverente a fear descends para no ofender a Dios. not to offend Alguien God. grite aleluya donde quiera Someone que shouts, esté. hallelujah, there where you are. Jesús está hablando Jesus is y talking. dice Jesús, And Jesus says, ¿qué es mayor? what is greater, ¿La ofrenda the offering o el altar donde se santifica la ofrenda? or the altar where the offering is sanctified? Escuche esto. Listen to this. Cuando usted trae su ofrenda al altar, When you bring your offering into the altar,
Dios la separa para su uso exclusivo. God separates for his use, Pero exclusive use. inmediatamente But immediately, Dios la santifica. God sanctifies it. Hace años atrás, Years ago, Dios me habló un día God spoke to me one y day. me dijo, And he said to me, cuando ores por la ofrenda, when you pray for the offering, ora de esta manera, pray like this. sea apartada, Be separated, santificada sanctified para el uso exclusivo. for the exclusive use. Porque yo oro así Why do I pray like cuando that? traemos la ofrenda y los diezmos. When we bring the offering and the Porque tithe. cuando usted trae su ofrenda y su diezmo, Because when you bring your offerings and your aunque tithe, usted ahora lo tuvo que transferir, even though now you had to transfer it, usted lo está trayendo para Dios. you are bringing that for Usted lo God. transfirió para Dios. You transferred it for Usted lo God. puso en el altar. You put it in the altar. Y yo oré And I lo pray que la palabra me enseña. what the word teaches me. Se santifica. It is sanctified. Si tu ofrenda If your offering puesta en el altar put in the altar, es santificada, it's sanctified. la motivación de tu corazón The motivation of your heart también es santificada. will also be sanctified. Alguien grite amén. Someone shouts amen. ¿Cuál es la razón? What is the reason of that? Que hoy día falta fuego en los creyentes. That today there is fire that is lacking in the believers. A veces vienen a la iglesia. Sometimes they come O to se lo voy a church. decir de esta manera. Or I'll put it like this. Usted está ahí sentado, You are sitting over there simplemente como un espectador. just like an spectator. Pero ni siquiera da un brinquito. But you don't even jump. Ni siquiera dice amén. You don't even say amen. Está ahí, no brinca nada. You are there and you don't do No se anything. goza, no se alegra. You don't rejoice. You don't cheer. ¿Sabe la razón? Do you know the reason of that? Que tu altar está roto. That your altar is broken. Alguien que tiene el altar Someone who has the restaurado, altar restored, sano, healed. hay fuego. There is fire. Donde hay fuego, Where there is hay fire, pasión. there is passion. Ahí en la casa. There at the home. Y usted está oyendo ahora. And you are listening to me Usted está now. brincando. And you are Usted está diciendo jumping. amén. You are saying Lo amen. recibo. You are saying I receive Aleluya. it. Hallelujah. Gloria. Usted Glory. está involucrado. You are involved. No importa si está detrás de un televisor It doesn't matter if you are behind a o screen de una computadora. or a computer. Tu altar está restaurado. Your altar is Usted puede restored. responder. You can respond. Hay fuego en el altar. There is fire in the Alguien altar. diga, hay fuego en mi altar. Someone says there is fire in my altar. ¿Por qué razón la gente se seca? What is the reason that people dries? ¿Por qué se pierde el primer amor? Why do they lose the first love? Porque hay gente que está triste. Why is there people that is sad? Porque hay gente sin gozo. Why are there people without El joy? altar está roto. Because the altar is El broken. altar está roto. Because the altar is Diga broken. conmigo en voz alta. Say with me out loud. Voy a edificar I will build mi altar. my altar. Voy a restaurar I will restore mi altar. my altar. Vamos, dígalo. Come on, say it. Voy a edificar I will build mi propio altar. my own altar. Voy a restaurar I will restore mi propio altar. my own Dígamelo en altar. las redes Say sociales. it there in the social media. Escríbalo ahí en el Facebook, en el YouTube. Write it there in YouTube or Facebook. Escríbalo. Write it. Voy a edificar I will build mi propio altar. my own Voy a altar. restaurar I will build mi propio altar. my own altar. Alguien diga amén. Someone say Alguien amen. levante sus manos. Someone lift up your hands. Este tiempo, This time, 21 días, 21 days, 2 semanas nos quedan 2 weeks left para edificar to build y restaurar and restore el altar de Dios the altar of en God nuestro corazón. in our hearts. Alguien diga amén. Someone say amen. Entonces escuche esto. So listen to this. Porque todo lo que recibe, Why everything that you usted receive, no lo puede sostener. you cannot sustain it. Usted ha recibido de parte de Dios. You receive from God. ¿Por qué no se puede sostener? What is it that can be Porque el sustained? altar no ha sido restaurado. Because the altar hasn't been restored. Escuche esto. Listen to this Y anótelo conmigo. and write it down. Los hijos suyos Your children no pueden tener su propia unción cannot have their own hasta que anointing edifiquen su propio altar. until they build their own altar. Los hijos suyos Your children no pueden tener su propia unción cannot have their own anointing hasta que no edifiquen su propio altar. until they don't build their own altar. Mis hijos espirituales, My spiritual children, usted que es mi hijo espiritual, you, if you are my spiritual usted child, no puede tener su propia unción you cannot have your own anointing hasta que usted no edifique su propio altar. until you don't build your own altar. Mis hijos naturales My natural children no van a tener nunca su propio ministerio won't ever have their own hasta ministry que no edifiquen su altar. until they don't build out their Ellos altar. tienen que tener su propio altar. They must have their own altar. Hay mucha gente hoy día There are a lot of people today
que está alimentándose de las oraciones de otro, that is feeding from the prayers of que other está people, viviendo por la intercesión de otro, that is living because of the intercession of others. tienes que levantar tu altar. You have to rise up your altar. Cuando vengan las crisis, When the crisis come, el altar de otro the altar of other no people te va a proteger al 100%. won't protect you 100%. Tienes que tener tu propio altar. You must have your own altar. Vendrán más crisis sobre la tierra. More crisis will come upon earth. Necesitamos levantar el altar We need to rise up the altar para que cuando vengan las crisis, so that the crisis come. tu altar Your altar esté con fuego is with y fire. esté santificado. It is going to be sanctified. Tu altar eres tu corazón. Your altar is your heart. Recuerde, no es un lugar de piedra, no es piedra solamente. Remember, it's not a play made out of stone. Elías trajo todo eso, Elijah brought all of that. pero después de Cristo Jesús, But after Christ Jesus, el altar es cada uno. the altar is each En one of nosotros us. desciende el fuego. Upon us the fire descends. Vendrán más crisis, More crisis will come. vendrán más situaciones adversas More difficult situations en will esta come. nueva era. In this new era, Escuche esto. listen to this. Tienes que edificar un altar You must build an altar para soportar esa crisis. to support that Ese es crisis. tu altar. From your Estará altar, lleno de fuego it's going to be full y with estará fire. santificado. It's going to be sanctified. Te estoy diciendo esto, I am telling you que this. cuando tus hijos vayan al colegio de nuevo That when your children go back to school y les comiencen a hacer bullying, and they start being bullied, ellos no pueden defenderse they cannot defend themselves del altar tuyo. from your Ellos altar. tienen que tener su propio altar They must have their own altar para resistir. to resist. Cuando tus hijos vayan a la universidad, When your children go to the cuando tus university, hijos salgan al trabajo, laborar, when your children go out to work, cuando terminen el colegio when they finish high school, y salgan al mundo natural, and they go out in the natural world, si ellos no tienen su propio altar, if they don't have their own el altar, mundo se los va a llevar. the world will take them. El pensar simple de esta era The simple thought of this era se los llevará. will take them away. Tú tienes que tener tu altar, You must have your pero altar, ellos tienen que tener su propio altar. but you also must have their own altar. Número 2, Number 2, para que los hijos for children puedan edificar un altar, can build an altar. tienen que tener un referente. They must have a reference. Deben conocer el altar de los padres. They must know the altar of their parents. Cuando usted edifica su altar, When you build your altar, ellos lo están mirando they are looking at you. y usted será referente para And you're ellos. going to be a referent for them. Usted tiene que enseñarle a sus hijos You must teach your a children edificar su propio altar. to build their own altar. ¿Qué es esto? What is this? Aprender a orar, To learn how to pray. aprender a ayunar, To learn how to fast. aprender a buscar a Dios. To learn how to seek a God. Anótelo. Write it down. Usted tiene que enseñar a sus hijos You must teach your de children pequeño. from little ones. Debe enseñarle a orar. You must teach them how to Debe pray. enseñarle a ayunar. You must teach them how Debe to enseñarle a fast. buscar de Dios. You must teach them how to seek Para que God. cuando para ellos vengan las crisis, So when crisis come upon them, ellos puedan salir adelante they can come forward bajo su altar propio. under their own altar. Usted tiene que enseñarle. You must teach them. Usted tiene que ser un referente. You must be a referent. Escuche esto. Listen to this. Hay tiempo There are times que los hijos viven del altar del Padre, that the children live from the altar of the pero Father. ellos tienen que madurar But they have to grow up. y ellos tienen que tener su propio altar. And they must have their own Es altar. necesario restaurar el altar. It is necessary to restore the altar. El libro de Génesis The 22:9. book of Genesis 22:9. Anote Génesis 22:9. Write it down. Genesis 22:9. Dice así. And it says like this. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mire lo que hace Abraham. Look what Abraham does. Él tenía que sacrificar a su hijo, He had to sacrifice his son. pero antes del sacrificio, But before the el sacrifice, altar era lo primero. the altar was the first. Lo primero es levantar un altar. The first thing is to rise up an altar. Esta generación de creyentes hoy día, These generations of believers esta nowadays, generación de cristianos hoy día, this generation of Christians people ha nowadays, entrado un pensamiento, a thought has centered un cristianismo light, a light Christianity, un cristianismo sin compromiso, a Christianity without un commitment, cristianismo de dominguitis,
Christianity only for No Sundays. molestemos a la gente en la semana. Let's not bother people during the week. Están más preocupados de tener números They're more worried to have que numbers tener altares. than to have altars. Gente con un altar encendido People with altars that are en burning fuego. in fire. Escuche esto. Listen to this. La generación de hoy día, The generation of nowadays, cristianos de hoy, the Christians of nowadays, no tienen el concepto. they don't have the concept. ¿Cuál es la prueba de eso? What is the proof of that? Gente que no ora, People who don't pray, gente que no ayuna, people that don't fast, gente que ni siquiera ha sido bautizada en lengua, people that haven't even been baptized lugares in donde no tongues, se quiere orar en lengua places where they don't want to pray para in no tongues incomodar a la gente. because they don't want to feel people awkward. Alguien diga amén. Someone say amen. Esta generación de hoy día This generation of estamos nowadays, entrando en una nueva era. we are entering in a new En era. esta nueva era tenemos que entrar de manera correcta. In this new era, we must enter in the right way. Esta generación de hoy día This generation of no sabe nowadays, edificar altares. they don't know how to build up altars. Escuche esto, Listen to this. escuche esto. Listen to this. Cuando había crisis When there were crises en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, lo primero que ellos hacían the first thing that they did era agarrarse a los cuernos del altar. was to grab the horns of the altar. Se agarraban al altar They grabbed to the altar porque sabían que ellos sabían because they knew that they knew que en el altar that in the altar descendía la presencia de Dios the presence of God y descended la crisis pasaba. and the crisis passed by. Primera de Reyes 1:50 First Kings 1:50. dice así: It says like this. Mas Adonai, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Se asió de los cuernos del altar. Went and took hold of the horns of the altar. ¿Por qué en el altar? Why in the altar? ¿Por qué en el altar? Why in the altar? ¿Dónde puedo tener un altar? Where can I have my altar? Un altar puede ser levantado en una habitación de tu casa. An altar can be lifted up in a room in En your el house trabajo. or in your workplace. Recuerde esto. Remember this. ¿Qué es el altar? What is the altar? Es un lugar It's a place donde usted y Dios se encuentran y se hacen uno. where you and God meet and become Cuando tú one. estás en persecución en el trabajo, When you are being persecuted in your workplace, métete en un rincón, go into a corner, métete en el baño go into the bathroom y adora a Dios. and worship God. Alaba al Señor. Praise the Lord. Ese es un altar. That is an Y la altar. persecución se tiene que de parar. And the persecution has to stop. Escuche esto. Listen to En this. medio de una crisis, In the middle of a crisis, en medio de una persecución, in the middle of en persecution, medio del in COVID-19 the middle of y todas COVID-19, las crisis que vendrán, and all the oncoming tenemos que crises, tomarnos de los cuernos del altar. we must hold on to the horns of the altar. Es allí donde Dios te sana. There is where God heals you. Es allí donde Dios te provee. There is where God provides you. Es allí donde Dios te guarda. There is where God keeps you. Alguien diga, me voy a tomar de los cuernos del altar. Someone say, I'm going to hold on to the horns of the Alguien grite altar. aleluya. Someone shouts hallelujah. Vamos a edificar un altar. We're going to build an altar. Escuche esto. Listen to this. Mientras usted ve todas estas cosas nuevas While you see all of these new things que Dios está permitiendo, that God is allowing, Dios le permite a usted levantar un altar. God allows you to rise up Mi an altar. esposa levanta altar. My wife rises up Cada altars mañana con los intercesores. every morning with the intercessors. Y muchos de ustedes, And many of you, yo sé que han sido bendecidos. I know that you've been Y blessed. no me malentienda. And don't misunderstand me. Sígase conectando. Continue connecting. Pero no dependa But don't depend del altar de otros. on the altar of someone else. Levanta tu altar. Rise up your own altar. Edifica tu altar. Build your Comienza altar. a poner tus propios ladrillos Start putting your own para que bricks descienda el fuego. for the fire to En la descend. oración, In prayer. en la crisis, In the crisis. tienes que tener tu propio altar. You must have your own altar. En ese altar Dios te protege. In that altar, God will protect En you. ese altar Dios te santifica. In that altar, God will sanctify you. conmigo? Are you with me? Alguien diga amén. Someone say amen. Diga, voy a levantar mi altar. Say, I'm going to rise up my own altar. Estamos en días regresivos. We are in days that are counting down. Vamos a volver a la ciudad. We will go back to the city. Muchos de los que hemos estado en la cueva, Many of the ones who have muchos been de in los the que hemos cave, estado en la cuarentena, many of those who have been in quarantine, vamos a volver al we trabajo. will go back to our workplace. Vamos a volver a esta nueva normalidad. We will go back to this new Pero no normality. podemos volver a igual. But we cannot return in the Los same que way. son parte del ministerio de esta casa, Those who are part of this ministry, pastores, líderes, pastors, leaders, gente que trabaja en la administración, people who work in que administration, vamos a volver a trabajar
aquí en el servicio para el Señor, and we will go back to work for the tenemos service que of the volver Lord. diferente. We have to come back in a different way. Si vuelve con la misma bobería, If you come back fooling es que around, usted no edificó un altar. it means that you didn't build an altar. Tenemos que volver diferente, We must come back in a con different nuevos way, bríos, with new con things, nueva unción, with new con anointing, mayor fuerza, with greater con strength, mayor gana. with greater Alguien strength. diga amén. Someone say amen. Alguien diga amén. Someone say amen. Número 3. Number three. Número 3. Number three. Tome el lápiz y anote. Take your pen and write it down. Donde usted encuentra un altar, Where you find an altar, son en las circunstancias de su vida. it's in the circumstances of your life. Si usted nunca hubiese pasado un problema, If you have never gone through a problem, usted estaría cómodo. you would be comfortable. Si usted nunca hubiésemos tenido esta pandemia, If we've never had this pandemic, el mundo estaría the cómodo. world would be comfortable. Se lo quiero decir. I want to say this. Las crisis The crisis, encuentran tu altar. find your altar. Se lo digo de otra manera. Let me put it in other words. Las crisis The crisis te obligan force you a restaurar el altar. to restore the altar. En el altar In the es altar, donde Dios responderá a tus oraciones. it's where God will answer your prayers. En ese altar In that altar, es donde Dios te protege. it's where God protects you. Déjate de reclamar Stop complaining por la pandemia. because of pandemic. Déjate de reclamar. Stop. ¿Y cuándo salimos? And when do we go ¿Y out? cuándo salimos de la When- cuarentena? When are we done with En quarantine? esta crisis, In this crisis, Dios te está llevando God is leading a you que restaures el altar. for you to restore the En altar. esta crisis, In this Dios crisis, te está empujando. God is pushing you. Te está diciendo, He's telling you, o el mundo or is it the world, o yo. or is it me? Un poquito de acá, Or a little bit of un this, poquito de acá. or a little bit of El that. Señor te dice, The Lord says ya to no you, quiero poquito de poquito. I don't want little. Ahora te quiero Now I want para you mi uso. for my Ahora te exclusive quiero use. para mí. Now I want you for Ahora me. te necesito para mí. Now I need you for Tengo me. propósitos contigo. I have purposes with Ahí you. en el altar There in the es altar. donde usted le dice al mundo, It's where you say to the fuera el world, mundo, out, fuera los pensamientos livianos, out the life thoughts, fuera. out. Voy a ser un hombre de fe. I'm going to be a man Voy a of ser faith. una mujer de fe. I'm going to be a woman of faith. Caminaré en fe. I will walk in Voy a faith. encontrar mi propósito. I'm going to find my purpose. Muchos en esta crisis, Many on this crisis, sus matrimonios han sido golpeados. your marriages have been Sus hit. relaciones están siendo golpeadas. Your relationship are ¿Qué being shaken. necesitas para salir? What do you need to come out of that? Restaura el altar. You need to restore the Restaura el altar. altar. Restore the Restaura el altar. altar. Restore the altar. Hay alguien aquí Is someone a here través de las redes sociales through the social media que me diga y levante su mano. that can say to me, lift up your Mi hands. altar está roto. My altar is broken. Perdí mi altar. I lost my altar. Perdí mi altar. I lost my altar. Escucha esto. Listen to this. Bienvenido. Welcome. Dios te está hablando. God is talking to Estás a you. tiempo You are on time para restaurar el altar. to restore the altar. Escuche esto. Listen to this. Cuando no hay problema, When there is no problems, no hay altar. there is no altar. Cuando no hay problema, When there is no problems, no hay altar. there is no altar. Escuche esto. Listen to this. Cuando los problemas vienen, When problems come, es cuando la gente más quiere ir a la iglesia. it's when people want to go to church the most. Ahora valoras estar aquí adentro, Now you value to be here. pero antes te teníamos que traer obligado. But before this, we have to force Ahora you to echas de come. menos Now you're missing estar todos juntos being all here adorando al gathered, Rey de Gloria. worshiping the King of Glory. Pero antes, But before cuando this, estábamos adorando, when we were estabas worshiping, cruzado de brazos. you were crossing arms. No sé si me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Cuando estamos en una crisis, When we are in a crisis, Dios nos lleva a buscar más de Él God leads you to seek y more a of Him restaurar el altar. and to restore the altar. Usted me dice, You may say to me, pastor, Pastor, mi altar nunca ha estado roto. my altar has never Escuche been esto. broken. Listen to this. Escuche esto. Listen to this. Igual escudriña tu corazón. Seek out your heart. Escudriña tu corazón. Seek out your heart. Porque de alguna o de otra manera, Because in somehow, tal vez el altar no se cayó, maybe the altar wasn't pero puede destroyed, tener una rotura. but may I have something that Es is mejor que broken. busque dónde está la rotura. It's better for you to see where you ¿Dónde have está something quebrado el broken. ladrillo? Where is the brick broken? Para que el diablo no entre por ahí. For the devil doesn't come out from that Dios place. quiere traer tu fuego. God wants to bring His fire. El fuego se desata en el altar. The fire is released upon the Tienes altar. que levantar el altar. You must rise up the altar.
¿Cómo edificamos un altar? How do we build an altar? Recuerde esto. Remember this. El profeta Elías, Prophet Elijah, él trajo ciertas cosas. he brought certain things. 12 piedras. 12 stones. ¿Alguien está conmigo? Is someone here with me? Trajo leña, He brought good. trajo agua He brought para water que descendiera el fuego. for the fire to descend. ¿Dónde y cómo se prepara un altar? Where and how do you prepare an ¿Qué altar? debes poner en tu altar What should you put in the altar para que el fuego de Dios descienda? for the fire of God to descend? Anótelo, Write it down. anótelo. Write it down. Número 1, Number 1, alabanza, praise, adoración, worship, ofrenda, offering, ayuno, fast, intercesión. and Voy a intercession. repetirlo. I'll repeat it. Escuche, Listen to this. escuche y anote. Listen to this and write it down. ¿Cómo edifica un altar? How do you build an altar? ¿Cuál es la leña que se pone en el altar? What is the fire good that you put in the altar? Alabanza, Praise, adoración, worship, ofrenda, offering, ayuno, fast, intercesión. intercession. ¿Está conmigo? Are you with me? Usted tiene que edificar un altar en el espíritu. You must build an altar in the spirit. Usted tiene que edificar un altar en el espíritu. You must build an altar in the spirit. ¿Cómo se hace eso? How do you do that? Con alabanza y adoración. With praise and worship. Si nunca alabas a Dios, If you never praise God, entonces no hay leña en el altar. then there is no fire good in the altar. Si usted está de brazos cruzados, If you are with your arms crossed, no hay leña en el altar. there is no fire good in the Si altar. cuando empezamos este servicio online If when we started this service y online, usted está detrás de la pantalla and you are behind the y screen, usted está mirando ahí con los brazos cruzados, and you're looking there with your arm crossed, cuando venga la palabra, when the word el comes, fuego no puede descender the fire cannot porque descend usted no puso la leña. because you didn't put the firewood. La leña es la alabanza y la adoración. The wood is the praise and the Ahí donde worship. usted pone la leña. There is where you put the firewood. Cuando desciende el fuego, When the fire descends, cuando hay alabanza y adoración. when there is praise and worship. Escuche, Listen to this. yo puedo y creo en Dios. I believe and I can in Y yo God. creo que Dios puede hacer lo que quiere con las finanzas. And I believe that God can do whatever He wants with Hay finances. gente que de repente critica, There are people that criticize no sometimes. entienden nada. They don't understand anything. Y dicen esto, And they say pero this. ¿por qué piden diezmo y ofrenda? But why is it that they ask En for medio de offerings todo and este tithe? problema. In the middle of all of this problem. Escuche esto, Listen to this. para que otra leña, For other fire para good, que descienda el fuego, for the fire to descend, es la ofrenda. it's the offering. La ofrenda y los diezmos. The offering and the tithes. Cuando yo los levanto, When I lift them up, escuche esto, listen to this. no me bendicen a mí, They don't bless me. te bendicen a ti. They bless you. Es leña para que el fuego descienda. That is fire good for the fire ¿Cuál to es la descend. leña What is the good que se pone en el altar? that you put in the altar? Alabanza y adoración. Praise and worship. Número 2, Number 2, la ofrenda y los diezmos. the offering and tithe. Ahí el fuego desciende. There the fire descends. Número 3, Number 3, ¿cuál es la leña? what is the fire good? Cuando tú te entregas a Dios When you surrender to y estás God dispuesto a morir. and you are willing to die. Cuando tú dices, Señor, When you say, Lord, voy a ir al Jordán, I will go to the Jordan, al lugar de muerte. to the place of Voy a death. morir a mi agenda. I'm going to die to my Voy a morir agenda. a mis pensamientos. I'm going to die to my thoughts. El libro de Hebreo The book of Hebrews 13:5 13:5 dice así: says like this. así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí la palabra está diciendo, There the word is saying, al altar to the se altar, trae alabanza y adoración. you bring praise and worship. En el altar In the altar, es el lugar donde alabas a Dios. it is a praise where you En praise el God. altar es donde tú lloras. In the altar is where you cry. El altar es donde pones tus hijos. The altar is where you put your En children. el altar donde pones tus problemas. In the altar you put your problem. Es donde traes alabanza a Dios. It's where you bring praise to God. ¿Cómo se edifica un altar? How do you build an altar? ¿Cómo edificas a un altar? How do you build an altar? Alabanza, Praise, ofrenda, offering, oración, prayer, intercesión. intercession. Sacrificas tu carne. You sacrifice your flesh. Sacrificas el yo. You sacrifice yourself. Romanos 12:2 Romans 12:2. dice así el apóstol: And it says like this, the apostle. así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche esto. Listen to this.
donde no hay estas cosas, where there is no these things, no hay leña. there is no fire good. Si no hay leña, If there is no fire el fuego good, no puede the descender. fire cannot descend. Pero algo más, But something else, donde no hay leña, where there is no fire el good, fuego no se puede sostener. the fire cannot sustain. Hay gente ahora mismo There are people right now que un día tenían el altar en fuego, that one day had the altar burning out. pusieron la leña, They put the wood, pero dejaron de seguir poniéndola. but they stopped putting that. Por eso es que el fuego se apagó. That is why the fire burned Por eso es down. que el fuego disminuyó. That is why the fire diminished. Primera de Pedro 2:5. 1 Peter 2:5. Primera de Pedro 2:5. 1 Peter 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escuche, Listen, ¿cuáles son los ladrillos para el altar? what are the bricks for the altar? Sacrificios espirituales. Anote, Spiritual sacrifices, write it down. sacrificios espirituales. Spiritual sacrifices. Cada vez que usted trae una ofrenda, Every time that you bring an offering, usted está trayendo un sacrificio espiritual. you are bringing a spiritual Cada sacrifice. vez que usted alaba a Dios, Every time that you praise God, cada vez que usted adora a Dios, every time that you worship es God, un sacrificio. that is a sacrifice. Es leña que está poniendo. That is fire good that you're putting. Escuche esto. Listen to this. Cuando vengan las crisis, When crises come, las que están por venir, the ones that will come o after para this, salir de esta crisis or to come out of this crisis victorioso, in victory, escuche esto. listen to this. Tiene que haber fuego en tu altar. There must be fire in your Tiene altar. que haber fuego en el altar. There must be fire in your ¿Cómo altar. sostienes la bendición? How do you sustain the Me blessing? escuche esto. Listen to this. Muchos de nosotros, Many of us, bendito sea el Jehová Dios. blessed be the Lord, Bendito sea Dios. blessed be the God. Muchos de nosotros Many of us, no nos hemos enfermado. we haven't got sick. Dios nos ha bendecido. God has blessed Dios us. nos ha prosperado. God has prospered Dios ha us. tenido cuidado de nosotros. God has taken care of us. Pero tienes que sostenerlo. But you have to sustain it. Porque después de esta viene otra crisis. Because after this crisis, Y another después one de will esa come. viene otra crisis. And after that, another one will Son come. los últimos tiempos. These are the end Lo que times. Dios te ha dado, What God has given tienes you, que sostenerlo. you must sustain it. ¿Cómo lo sostienes? How do you sustain it? Mantén el altar encendido. You must keep the altar in Mantén el fire. altar encendido. Keep the altar burning. No vivas del altar de otro. Don't live from the altar of other No people. vivas de la oración de otro. Don't live from the prayer of other Levanta people. tu altar. Lift up your altar. Levanta tu altar. Rise up your Usted altar. tiene que tener su propio altar. You must have your own No vivas altar. del ayuno de otro. Don't live for the fasting of other Comienza a people. ayunar. Start fasting. Comienza a orar. Start praying. Usted tiene que levantar su altar. You must rise up your Usted own tiene que altar. mostrarle a sus hijos And you must show que your hay un children altar encendido. that there is a burning altar. Yo no puedo ofrendar por ti. I cannot offer it for you. Yo no puedo orar por ti. I cannot pray for Aunque you. lo hago. Even though I do Pero it. en este tiempo, But in these en times, esta nueva era, in this new tú era, tienes que poner tus propios ladrillos. you must put your Tú own tienes que bricks. poner tu diezmo. You must put your Tú tithes. tienes que poner tu ofrenda. You must put your offerings. Tú tienes que poner tu You oración. must put your prayer. Tú tienes que poner tu agenda You must put your y agenda decirle al Señor, and tell to the Lord, aquí estoy. here I am.